que consulta por cuadro de dolor abdominal tipo cólico en hipocondrio derecho, de 18 horas de evolución asociado a coluria, sin fiebre ni escalofrío. Coluria es prácticamente qué cosa viene a ser, color de la orina, ¿cierto? O sea, orina muy intensa en color. Previamente presentaba dolor semejante intercurrente de leve intensidad de 3 meses de evolución, que seguía con buscapina e intolerancia alimentaria, principalmente a las grasas. Ya esto hace ver algún problemita. Cuando tenemos intolerancia a las grasas, ya estamos observando un problema hepático probablemente, o mayormente también puede ser en las vías hepáticas y pancreáticas, ¿cierto? Dice, en el servicio de urgencia se le tomó ecografía de hígado, vesícula y vía biliar, la cual mostró hígado normal, vesícula de paredes delgadas con múltiples cálculos en su interior. Acá también, aparte de eso, había esa vena estaba dilatada con un máximo de 16 milímetros, con imágenes vía biliar, ¿no? La vía biliar estaba dilatada con un diámetro máximo de 16 milímetros, con imágenes sugestivas de cálculos. Ya basta con que ya veamos que había vesículas con paredes delgadas y con múltiples cálculos, ya hace pensar de que este cólico que tenía ese paciente y esta aberración por las grasas ya está prácticamente asociado a que este paciente tiene un problema de cálculos. El cuadro hemático no mostró leucocitosis ni neutrofilia, es decir, había inflamación, algún problema que pueda ya sugerir algún daño posterior. Las amilasas fueron normales, la fosfatasa alcalina elevada, ya está, como estamos indicando que esos cálculos están impidiendo, reteniendo la liberación de estos por el tracto intestinal y por tanto aumentando en circulación. Dice fosfatasa alcalina elevada, 655 unidades, cuando lo valor normal está prácticamente hasta máximo 47. Está muy elevada, ¿cierto? Entonces, al haberse presentado cálculos, normalmente las fosfatas alcalinas se forman en el hígado y salen por el conducto biliar al intestino a cumplir su función. Si algo está obstruyendo, estos pueden regurgitar y aparecer en sangre, donde se le encuentra aquí elevados niveles, ¿cierto? Esa es la explicación. La hiperbilirubinemia de 4.8 miligramos por decilitro a expensas de la directa o consumido directo. Después vamos a hablar de esto. El examen físico afebril con discreto tinte histérico, o sea, un color amarillento o pálido a la piel. Y el abdomen blando, sin dolores ni masas, no vesícula palpable y signo de Marvin negativo. Con impresión diagnóstica de colecisto, coledoclitiasis. Se llevó a cirugía con plan quirúrgico de colecistotectomía, o sea, para retirarle la paroscópica. Sacar colangiografía intraoperatoria y exploración laparoscópica de colédoco. Eso es lo que le van a tratar. O sea, retirarle, cortarle, hacer una intervención para retirar esos cálculos. Bases moleculares y correlato clínico bioquímico. Acá tenemos que ver, por ejemplo, cómo se forman estos cálculos. ¿Qué es la colelitiasis? La colelitiasis, dice, o litiasis biliar, es una patología frecuente del aparato digestivo, caracterizada por la formación de cálculos en la vesícula biliar, allí donde normalmente se forma. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver las causas y luego las consecuencias. Pero son formación de piedras que se pueden formar en varios lugares, ya sea en la misma vesícula o en los conductos. Y también depende de qué lugar del conducto. A veces este lugar es en las partes terminales, extremas. Ahorita vamos a ver. Acá. Ahí tenemos acá está la vesícula. Esto puede estar formándose aquí, o pueden formarse en este sitio. No obstruyen esto. Si se forman acá, ya podemos ver, imagínense, si se forman en estos niveles, los problemas es cuando se forma aquí. Con eso acá es bien fatal.
¿Por qué digo un poco bien problemático? Ha habido varios casos de decesos cuando los cálculos se forman a este nivel. ¿Por qué? Porque el hígado, esto viene, mejor digo, el hígado elimina todo su contenido, más la vesícula. La intención es llegar aquí abajo, enzimas digestivas. Cuando esto se obstruye, esto puede regresar. Regresa y prácticamente daña el páncreas y da una pancreatitis, que eso pacientes ya es una cosa muy complicada. Entonces, ahí viene el problema también de qué sitio, en qué lugar está. La fisiología dice, el hígado produce miren, es una cantidad enorme, grandes, de bilis. El hígado produce entre 500 a 1 litro de bilis por día y la excreta por los conductos biliares, por los que acabo de mencionarles. La bilis va combinada, dice, de composición debido a la absorción y secreción de electrolitos y agua. Claro, no solamente, han visto ustedes de que ustedes están haciendo ahorita, no, pero estamos adelantándonos en el tema, ¿no? Porque esto con nuestros biliares más que todo conduce a lo que es ahorita ictericia, es grupos hemos, que todavía ustedes no lo han visto. Entonces vamos a tener que hacer alguna explicación breve allí. Bien, dice la bilis va combinada con una serie de composiciones, por ejemplo, ahí se eliminan ciertos compuestos como son el caso de los productos degradados o del catabolismo del grupo hemo, de la hemoglobina. Esos son los que acompañan normalmente. También se eliminan las sales biliares que van a permitir eh, el aprovechamiento de grasas de la dieta. Y también algunas enzimas que se forman allí, que son liberadas al nivel del hígado. También, y electrolitos en gran cantidad, y agua. Esos son los componentes más comunes, entre otros, de la bilis. Ahí están justamente lo que les decía. Composición de la bilis. La bilis hepática es un líquido isotónico de composición similar al plasma, muy parecido al plasma, pero lo que va a variar son su composición. Bilis vesicular han sido eliminados, bueno, eso no, mayormente lo que queremos ver es los componentes. Aquí, mayormente es agua, eso sí, va en todo. ¿Cuál es el componente mayor de la bilis? Igual que el plasma, es el agua. Luego, sales o ácidos biliares, que ya les dije hace un momento, 1,2%. Lecitina y fosfolípidos, son lípidos polares. Colesterol, también bilirrubina, como dije hace un momento, que son productos del catabolismo del grupo hemo, de la hemoglobina, y electrolitos como el caso de sodio, calcio, cloro, bicarbonato. Todo esto son entonces los componentes normales de una bilis. Estos compuestos pueden, en ciertas circunstancias, si no es el colesterol, los ácidos biliares pueden formar, con ese bicarbonato pueden formar piedras, que son los cálculos. La composición va a variar dependiendo también de la dieta, del régimen que tiene el paciente. Acá viene bilis hepática y bilis vesicular. Hay una diferencia, ¿cierto? La hepática, la que viene justamente es la que deriva simplemente aquí, ¿cierto? Aquí de esto, esa composición, y la otra que es la que viene directamente de la vesícula. Entonces aquí tenemos que hablar dependiendo de qué lugar o de qué estemos hablando. ¿Dónde estaba? Se me pasó. Aquí. Entonces va a haber ligeras diferencias, ¿cierto? 0,1, 0,3. Pues acá, por ejemplo, vemos 92. Aquí sales de ácidos biliares. 1,6, acá es 6, claro, porque es de la vesícula misma. Acá las lecitinas va a variar también bastante, porque más es la bilis vesicular, de la vesícula misma. Colesterol libre, acá también, eso es mucho más, el colesterol libre, aquí todo de la vesícula. Bilirrubina, también igual, es un depósito básicamente. Sodio, bueno, aquí también vemos un poquito menos, aquí casi toda la mayor composición está en la bilis vesicular, hepática excepto el agua, que todo lo demás está parcialmente contenida en la bilis vesicular. Ácidos o sales biliares.
hay los ácidos primarios y los secundarios, el ácido cólico y el queno desoxicólico. ¿A partir de quién se forman los ácidos biliares? Estos primarios, principalmente los primarios, ¿a partir de quién se forman? Ya eso vimos en la clase pasada, ¿recuerdan? Los ácidos biliares se forman principalmente se forman en el hígado, en primer lugar, en los hepatocitos. ¿A partir de quién? Del colesterol. Por eso que habíamos visto antes de que esos ácidos biliares primarios, como el ácido cólico y el queno desoxicólico, estos son excretados al tracto digestivo. Y en el tracto digestivo, a nivel del intestino, mejor digo, en el tracto intestinal, allí estos realmente se convierten en el desoxicólico y el litocólico. Son los secundarios, pero son generados a partir de los primarios. Los primarios son los que se forman directamente a partir del colesterol y los secundarios son a partir de cólicos y queno desoxicólico. Y esos se forman a nivel del intestino. Y los cuatro que forman ya lo que se conoce como sales biliares, que son los que van a permitir la emulsificación de las grasas y aprovechamiento de los lípidos. Doctor, Creo que sí se paró, ¿no? Porque yo tampoco escucho.
Doctor, ¿está usted hablando? ¿Aló? ¿Me ven? ¿Están viendo? No, No, doctor, no estamos doctor, viendo su ¿Se pantalla. ve? solo se le escucha. No, ¿No no, se ve? no se ve. No, su pantalla no, solo se le escucha a usted, no ¿No su hay pantalla. pantalla? No, no, doctor. No, doctor. Ya, ahorita voy a ver. Voy a ver, ¿ya? ¿Qué pasa? Espera. ¿Qué pasa? No se ve nada acá. Ya hemos visto aquí los ácidos biliares primarios y secundarios. Bien, ¿cuál es la finalidad de todos ellos? Emulsificar las grasas. Función de la bilis es emulsificar las grasas, transformar pequeñas gotitas para que estas, bajo la forma de micelas, puedan atravesar y puedan absorberse. Esa es la finalidad que tienen las sales biliares junto con los ácidos biliares que tienen en una de sus composiciones. Es lo mismo, aquí vemos los triglicéridos en unas gotas muy grandes que las hacen mucho más pequeñas y fáciles de ser absorbidas. Ahí está la quality, como les decía, ya lo hemos visto esto, donde se pueden depositar a este nivel en la misma vesícula o en las vías externas y en cualquiera de los lugares. A ver acá. Dice, es absolutamente posible tener piedras y vivir con ellas. Sí, pero siempre y cuando no afecten la excreción. Y acá dice, con todas ellas la vida sin que pase nada. Se supone que hasta un 30% de los pacientes con piedras podrían pasar toda su vida sin tener problemas. Eso es muy común. Si ustedes incluso pueden ver, encontrar algunas personas, algún familiar, van a ver que tienen piedras pequeñas, pero que no está afectando su vida. El problema está cuando estos crecen mucho, se aglomeran, se conglomeran estas piedras, se forman más grandes y pueden obstruir. Ahí viene el problema y los dolores.
Los factores de riesgo, y esos son cuatro los factores. Primero, el sexo mayormente es más propenso en mujeres, en edad fértil. Ahí te vamos a ver por qué. Las personas que son un poquito gorditas son obesas y más allá de los 40 años. Y en esos casos, esos son factores, no quiero decir que necesariamente, son factores que pueden condicionar a que haya una mayor tendencia a hacer cálculos. Ahora, tampoco eso no quiere decir que solamente en mujeres y que hombres no. No, es un factor. En hombres sí, pero ese está en menor proporción. En mujeres son mucho más propensas. Y esto es por el problema de ya problemas hormonales. Otros también anticonceptivos orales, también si las personas están bajo este régimen. Reemplazo estrogénico. La edad, enfermedad de Crohn. Es una enfermedad que está asociada con una mayor probabilidad de hacer cálculos. Y el tratamiento con clorfibrato. Estos son los casos donde se lleva a estas circunstancias a que puedan tener un mayor riesgo de padecer de cálculos. El riesgo se va acumulando, dice, conforme avanza la edad. La probabilidad de tener cálculos, en general, los cálculos comienzan entre los 20 a 30 años, o sea que todos estamos, claro, en más casos en mujeres que en hombres, pero todos a partir de los 30 para mayor vamos ya haciendo más posibilidades de hacer cálculos. Factores de riesgo de litiasis biliar. Ya habíamos algo mencionado, pero aquí han aumentado un poquito más de los 4 que ya estaban. La obesidad, el índice de masa corporal, más allá de los 30, ya son prácticamente obesos, ¿no? Porque hasta 24, hasta 20, bueno, 20 es lo ideal, pero 30 ya es un obeso. Pérdida de peso, maternidad, multiparidad, sexo, bueno, como hemos visto hace un rato, es un factor de riesgo. Parentesco directo, es decir, que hay algo aquí también que puede ser tener un componente genético. Fármacos, algunos fármacos, como son algunos estrógenos, nutrición parenteral total, etnia, es decir, la raza, podemos decir, ¿no? Claro, no es bueno a veces decir de raza, pero aquí algunos, como dicen los indios Pima en Estados Unidos, este factor en la región sur de Estados Unidos. Aquí tenemos esos casos que son mucho más comunes, o también escandinavos. Y justamente esos escandinavos son los que primeramente habían, parece, colonizado esta región, que muchos decimos que Colón vino, no. Primero vinieron los escandinavos y ya habían estado más antes allí. Y parece que estos indios, o estos nativos, digo mejor, son los que heredan algo de estos escandinavos, que tienen mucho que ver con un problema genético. Por eso que dice acá, el parentesco también tiene mucho que ver. Trastornos, recesión o derivación o desviaciones ileales, es decir, a nivel del ileo puede haber ciertas alteraciones, también pueden provocar a conducir a este trastorno de producción de sales o de piedras. La edad avanzada, ya hemos dicho que la edad es un factor. Factores importantes sobre la litiasis, dice, sintomáticas se consideran parentesco, ya hemos visto, y paciente está un poco está redundando en lo mismo que ya hemos visto antes. Composición de los cálculos, también ya habíamos visto antes, bueno, mayormente de qué están hechos. Depende. A ver, dice, según la composición se clasifican en cálculos pigmentarios compuestos por sales de calcio, negros, marrones, depende de cuál sea la composición. Si es bilirrubina más calcio, negros, marrones, bilirrubinato de calcio, amórfico. Cálculos de colesterol son mixtos. Estos son los más comunes. Los más comunes son a veces los negros, bilirrubina de calcio y los cálculos de colesterol. El 70-80% de los cálculos biliares son de colesterol, como le dije, ¿no? Siempre eso es bien común encontrar esto. Ustedes van a encontrar también seguramente en el caso es que ya no tienen algún familiar por allí o en su práctica profesional, van a encontrar que estos cálculos cuando se los analiza, los llevan al laboratorio y van a ver que mayormente son de colesterol y también los de calcio. Son de colesterol y la mayor parte de eso restante corresponde a cálculos de pigmentos negros, ¿ven? O sea que los de bilirrubina y calcio.
Dependiendo de la composición, hay dos tipos de cálculos, de colesterol y pigmentarios. Esos son el colesterol, pigmentarios porque están referidos a la bilirrubina, que son pigmentos biliares, ciertas anomalías del metabolismo de la bilirrubina, que son los secundarios, los que están en segundo plano. Los más importantes son el colesterol, alteración en el metabolismo de ácidos biliares y del colesterol. En cambio, estos son de pigmentos biliares, es decir, los derivados del grupo hemo. Ahí tenemos los de colesterol, por su color, cálculo de bilirrubina de calcio, negros. Y aquí tenemos otro, que es, bueno, por el color pareciera que es de colesterol, con más ampliación nada más. Complicaciones de la colelitiasis. Puede haber aguda, pancreatitis aguda, como les dije hace un momento, esto es bien. Hace unos años esto era muy común aquí en la universidad, se presentaron varios casos. Como no sé qué pasó, parece una pandemia también, que todos estaban con pancreatitis, y algunos han muerto, incluso colegas han fallecido con esa pancreatitis, dependiendo de dónde se forman, dónde están ubicados y qué es lo que puede estar provocando. Pueden dar entonces colecistitis aguda, pancreatitis aguda, eso es bien grave, la coledocolitiasis, si está en la parte superior, el colédoco, y cáncer de vesícula, ya es más fatal. Aquí entonces, complicaciones, la colangitis simplemente viene a ser inflamaciones, sepsis, shock, puede entrar en shock, perforación de la vesícula, cuando ya es muy grande y a veces pueden obstruir, formar, provocar injurias, y esas injurias pueden finalmente perforar el lugar de estas ramas de las vías biliares. Hilio biliar, cirrosis biliar secundaria, y fístula es cuando hay unos desvíos bilio digestivos. Ahí están todos los sitios donde se pueden ubicar, miren, lo que hay en ese momento, puede estar acá, puede estar a ese nivel, en otros lugares, aquí, o pueden ser, y estos son los más peligrosos, porque estos pueden regurgitar y provocar esa pancreatitis. Aquí, esto lo colocaré en ese momento. La degradación del grupo hemo. Justamente cuando hablamos de estas anormalidades, en este caso de los que tienen color, o sea, las piedras de color, realmente son porque tienen aumento en los productos de la bilirrubina, es decir, el grupo hemo. ¿Cómo se da el grupo hemo? El grupo hemo normalmente presente en la hemoglobina. Ustedes todavía no han hecho esto, me parece, en teoría, porque, claro, hoy hemos hecho conmigo y prácticamente todavía eso viene, creo que después. Hay un poquito de desfasamiento, creo que allí. Entonces, miren, por lo tanto, yo les digo, la hemoglobina, los glóbulos rojos, los hematíes, se van recambiando. Llega un tiempo en que estos se envejecen y eso más o menos es entre 120 días, los 3 meses más o menos una vida media de un hematíe. Allí todos se recambian, se degradan y por lo tanto los aminoácidos, o sea, la parte de la globina, de la hemoglobina, la parte de la globina que son los aminoácidos, se degradan en aminoácidos, mientras que el grupo hemo, que es el grupo prostético de la hemoglobina, queda aquí como el grupo hemo. Este grupo hemo ahora es convertido por acción de la hemooxigenasa y el citocromo P450 en biliverdina. Se corta a este nivel. Ustedes van a ver cuando haga la teoría, se corta a este nivel. Y estos 4 anillos tetrapirrólicos se extienden y quedan así como están. Y este grupo no solamente ocurre ese corte, sino que además se libera el fierro y ese carbono que está aquí, que estoy señalando, estoy señalando y no había mostrado el puntero. Un momentito, ¿dónde está? Ese carbono que está aquí se va como CO, monóxido de carbono. Se va el fierro y queda esa forma entonces extendida. Esta forma extendida de esto que antes en un momento era grupo hemo, donde los 4 pirroles ahora están en forma lineal, se denomina biliverdina. Y esto es por el hecho de que esta biliverdina tiene un color verde, normalmente.
En solución acuosa tiene un color verdoso. Esta biliverdina normalmente es muy común, presente en las heces de aves. Por eso que normalmente las heces de aves son verdes, mayormente, porque aquí es el producto del catabolismo del grupo hemo. En cambio, en humanos, en nosotros, en mamíferos, sigue todavía la ruta. Esa biliverdina reductasa, por acción de una reductasa, en la cual participa el NADP, H2, va a convertir, va a reducir este puente metínico que está aquí en el centro. Aquí hay 3 puentes metínicos, 1, 2, 3. Es un bilatrieno, se llama así. Bilatrieno. Ustedes lo van a ver eso más adelante, cuando hagan la parte de teoría. Esta biliverdina entonces es un bilatrieno. Este puente central, este puente metínico central se reduce en presencia de NADPH2 y queda así. Y se convierte en 1, 2 puentes metínicos. Se llama bilatrieno. Y esta es la bilirrubina. Esta bilirrubina que se ha formado entonces en estos tejidos, principalmente el vaso, que es donde mayormente ocurre, y en el hígado también. Esta bilirrubina ahora va a salir, va a ir hacia él por la circulación, se une a la albúmina. Es la forma, porque la bilirrubina como tal es insoluble en agua. La única forma de ser soluble es unirse a alguien, y ese alguien es la albúmina. La albúmina se une en la circulación y de esa forma bilirrubina puede transporta hacia el hígado a esa bilirrubina. Una vez que llega, la albúmina se desprende y deposita allí la bilirrubina en los hepatocitos. Una vez que está ya la bilirrubina en los hepatocitos, va a sufrir este proceso. Se va a conjugar. Se llama conjugación de la bilirrubina por acción de una enzima UDP glucuronil transferasa. Es un derivado de la glucosa, un derivado ácido de la glucosa que se junta aquí el ácido glucurónico. Y viene bajo la forma de UDP, un nucleótido, el UDP glucuronato. Deposita el ácido glucurónico a este nivel. Aquí tiene un grupo propionilo. Aquí se une uno primero y luego se une a este otro grupo propionilo. Es decir, que cuando esta bilirrubina está en el hígado, esta bilirrubina a este nivel, estos grupos propionilo van a unírsele el ácido glucurónico. Y en ese momento, esa bilirrubina adquiere solubilidad. El ácido glucurónico es un compuesto hidroxilado, es un derivado de la glucosa, es altamente soluble. Entonces, esta bilirrubina, a comparación con esta que era libre y que solamente era posible trasladarse en el medio acuoso de la sangre, solamente es posible hacerse soluble para salir en la bilis, siempre y cuando se conjugue al ácido glucurónico. Por lo tanto, se ha formado esta bilirrubina conjugada, se llama, o glucuronato de bilirrubina, que puede ser un ácido glucurónico o puede ser 2. Si son 1, se llama monoglucuronato de bilirrubina, y si son 2, el diglucuronato de bilirrubina. En ambos casos, sea 1 o sean 2, se dice bilirrubina conjugada. Esa bilirrubina conjugada ahora es muy soluble en el medio acuoso, además es pequeñita. Esta sale por el árbol biliar y junto puede ir hacia la bilis, miren, depositarse aquí, pero normalmente lo que debe ocurrir es de que su camino debe ir hacia el intestino para ser eliminado. Y una vez en el intestino, va a sufrir una serie de cambios con las bacterias intestinales de la flora intestinal. Estos van cambiando por oxidaciones y reducciones en urobilinógenos, bilinas, que son los que dan el color natural a las heces. Como digo, aquí esa flechita en azul es lo normal que debe ocurrir, pero también una porción pequeña se puede introducir a la bilis. Y esto es lo que puede después ir ahí, salir conjuntamente con el contenido de la vesícula biliar y seguir su tour. Pero ¿qué ocurre cuando hay mucha cantidad? Se puede depositar aquí. Aquí viene ese problema. O sea que de todo esto, una fracción se introduce a la vesícula y la otra normalmente sigue su curso, que es para depositarse para desembocar a través del duodeno. Aquí es el duodeno, y esto es el colédoco. El colédoco desemboca en el duodeno para que a nivel del tracto intestinal, más adelante,
empiezan a sufrir procesos de oxidaciones y reducciones que son las que al final van a cambiar con diferentes nombres, el ubilinógeno, las urobilinas, estercobilinas, que son de color amarillo o dan colores intermedios, que son las típicas que dan el color a las heces. ¿Qué ocurre cuando hay una obstrucción a este nivel? Imagínense donde estoy señalando. Si ocurre una obstrucción aquí, esos no podrán salir, ni todo el contenido que se forma aquí en el hígado, que es, por ejemplo, fosfatasa alcalina, no puede salir. La bilirrubina no puede salir, se obstruye, y por tanto esto regurgita y puede aparecer en sangre. Y por eso, y al estar en sangre, puede aparecer en orina. Por eso que este paciente tenía coluria, porque la bilirrubina conjugada, al no poder salir por el conducto normal, este regurgita y va a aparecer en circulación. Y si está en circulación se puede filtrar a nivel de glomérulos. Por lo tanto, ya pueden ustedes saber de que en la orina aparece una cantidad de bilirrubina muy grande, que es la que da ese color que le llamamos una hiperbilirrubinuria, es decir, coluria, cantidad de color muy intensa en orina. Ahora, miren, ¿y por qué esta y no puede ser la otra? Es que esta bilirrubina, la libre que le llamamos así, bilirrubina libre, está unida a la albúmina. Y esta normalmente, la albúmina es una proteína. Y esta básicamente impide que bilirrubina se pueda filtrar en orina. Si esto está en sangre y algo puede pasar allí, pues no, por más que aumente la bilirrubina unida a la albúmina, no puede aparecer en sangre. ¿Por qué? Perdón, en orina. Porque esta es una proteína y las proteínas son muy grandes como para poder filtrarse a nivel de glomérulo. En cambio, la que ocurre, la que se conjuga, es pequeña, solamente está unida a 2 ácidos glucurónicos, que son tamaños de la glucosa, son pequeñitos. Esta sí puede filtrarse. Y por tanto, si se impide que salga para aquí, esta aparece en sangre y a nivel de riñones se puede filtrarse y aparecer en orina. Entonces, cuando ustedes vean más adelante qué tipo de bilirrubina es la que debe aparecer cuando hay. Normalmente hay muy poca o poquísima. Pero ¿cuál es la que, cuando hay coluria, cuál es la bilirrubina la que debe estar presente? ¿La bilirrubina libre o la conjugada? Ustedes saben muy bien la conjugada. ¿Por qué? Porque es pequeña. En cambio, no puede haber la libre porque esta está unida a la albúmina. Y la albúmina es una proteína, no puede filtrarse a nivel de glomérulos. Puede aumentar en tejidos, pero no se filtra. ¿Ya? Entonces, además, si la bilirrubina es la que da color a las heces, una obstrucción a este nivel va a hacer de que la orina tenga un color más intenso de lo normal. Pero las heces, ¿cómo saldrán? Sin color. Se dice acolia, sin color. Heces sin color, acólicas. Ahí tenemos acá cómo se puede ver ese tinte, tono de color medio amarillento en los ojos, que se puede ver claramente por un acúmulo de bilirrubina. Eso es la ictericia que llamamos, ¿eh? Un color pálido comparado con la mano, miren, un color medio amarillento, pálido, amarillento, eso es realmente la ictericia, icterus, quiere decir amarillo. La orina, ¿cómo se ve? Esta es la normal, y este es cuando está muy intensamente con este tipo de bilirrubina. ¿Qué bilirrubina se da? La directa, la bilirrubina llamada conjugada. Esta es la coluria. A veces incluso parece como que tuviera sangre. Está tan intensa que parece roja, pero no, es amarillo cuando se le disuelve. Bueno, aquí se muestra estos paños como tiñe la mano, incluso como tiñen las prendas. Bueno, ahora sí vamos a ver las interrogantes. ¿A qué hora se acaba esa clase? Dígame, alguna vez recuerdo. 12:20. ¿2:20? Sí, doctor. Ah, ya, entonces ya, estamos bien. Yo estaba corriendo muy rápido porque dije con el tiempo que he perdido, estaba temor a que me podía quedar sin resolver las preguntas. Ya, 12:20, está perfecto. Entonces, dice acá entonces con más detenimiento vamos a procurar
conversar. Ahora voy a poner mis listas acá. Aquí tengo las listas. Aquí yo lo quiero manipular. De otro curso. Un momentito, un momentito. Hasta mi carga. La actualidad tenía acá. A ver, casa, aquí, María, aquí está. Aquí tengo listo. Aquí tengo acá. A ver, ahora sí, lo tengo en la mano. A ver, vamos a empezar entonces con la discusión. A ver, dice, ¿cuáles son los lípidos de la dieta y qué porcentaje representan? A ver, a ver. Yo, profesor. Sí, a ver, su nombre. Arauz Calci Sharon. Arauz Calizaya. Calci Sharon. Sharon. ¿Usted es de qué grupo? De usted, profesor. Allá. De su grupo. Arauz, allá. Sharon, muy bien. Ya lo tengo aquí. Arauz Calci Sharon. Diga usted, a ver. Ya. En la dieta se recomienda que el aporte calórico de la ingesta total de grasa no supere el 30 a 35% de la energía total consumida, que el de ácido graso saturado sea menos del 10%, predominen alimentos de origen animal, aunque también se encuentren en grandes cantidades en alimentos de origen vegetal como es el aceite de coco, palma y palmites, o más conocidos como aceites tropicales. También el ácido graso polisaturado sea menos del 7%. Los pescados y algunos alimentos lo contienen, como también los aceites vegetales, tales como el aceite de girasol. Y también el ácido graso monoinsaturado sea menor del 13%, que está presente en el ácido oleico principal como componente del aceite de oliva y también está en la palta. Muy bien. Yo, profesor. Sí, a ver, su apellido, otro. Vizcarra Cicinardo. ¿Cuál? Yo, profesor. Sí, su apellido. Vizcarra Cicinardo. Vizcarro, ¿no? Vizcardo. Sí, de profesor Juan. Sí, Vizcardo. Vizcarra Cicinardo. Ah, Vizcarra Cicinardo. Sí. Vizcarra, entonces, Vizcarra, ya, diga usted. ¿Sí? Ya, hay tres tipos de lípidos en los distintos alimentos que ingerimos, como lo son la grasa, fosfolípidos y colesterol. En las grasas podemos encontrar las grasas saturadas e insaturadas. En las grasas saturadas, la mayoría de las grasas provienen de alimentos de origen animal, como son las carnes rojas y la mantequilla. Y en las grasas insaturadas podemos encontrar a las monoinsaturadas, que son presentes en el aceite de oliva y también en los aguacates. También encontramos en las grasas insaturadas a las grasas poliinsaturadas, en los cuales los alimentos que podemos encontrar son en el salmón, en el atún. También tenemos a las grasas omega 3 que están presentes en la multitud de los pescados azules. También tenemos a las grasas omega 6 que podemos encontrar en las semillas de girasol, en el germen del trigo, el sésamo, las nueces, la soya, entre otros. También tenemos el ácido linoleico y el ácido linoleico, que no pueden ser sintetizados por el organismo y por lo tanto deben ser obtenidos a través de las dietas. También tenemos las grasas trans y también tenemos a los fosfolípidos y al colesterol. En el caso de los fosfolípidos, los alimentos ricos son los huevos y las carnes, y en el colesterol, hígado de cerdo, sesos de ternera, carne de ternera y yema de huevo. ¿Y en qué porcentaje representa?
Según la Organización Mundial de la Salud, nos recomienda que no debe sobrepasar del 30 al 35%. Ujú. El- si yo les dijera, a ver, muy bien, señorita Vizcarra, miren, si yo les dijera a ustedes, ¿cuáles son los lípidos energéticos? ¿Qué me dirían? Todos los lípidos tienen que, mejor les digo una cosa, ¿qué funciones cumplen los lípidos? ¿Alguien me puede decir cuáles son las funciones que cumplen o que tienen los lípidos? ¿Qué funciones tienen? A Proporcionar ver, sí, energía, su nombre, profesor. Arana Figueroa. Aranda Figueroa. Muy bien. A ver usted, señorita Mayra. Mm, Bueno, hasta donde sé, los lípidos ayudan a proporcionar energía al organismo y Ujú. también para que las reacciones puedan ser eficientes y nosotros podamos realizar, ¿no?, nuestras actividades normal, porque si no hay, entonces las reacciones también van a ser lentas y al ser lentas nos vamos a ver afectados. Profesor, ¿puedo participar Ya. yo? Sí, sí, Quispe a ver, Sueña, del ¿cómo? profesor Aquino, Quispe Sueña, María Fernanda. Su apellido es muy clarito, está bien. ¿Cuál es? Quispe Apellido, Sueña, Quispe Sueña. Sueña. Ya, diga usted. Las funciones de los lípidos, uno es reserva energética, como los triglicéridos, también es estructural en los fosfolípidos de las bicapas y reguladora esto con las hormonas esteroideas. Perfecto. Sí, así es. Justamente, una solamente es la función energética, pero hay que tomar en cuenta, como usted muy bien lo dice, también tienen función estructural, también tienen función hormonal. Entonces, hay más de una función. Los triglicéridos, sí, o triacilgliceroles o triglicéridos, ¿qué función cumplen? ¿Energética o estructural? Estructural, Así es. No, los triacilglicéridos, ¿estructural? Reserva energética. energética. Reserva energética. Así es energética. Mientras que los llamados fosfolípidos principalmente son los tipos, tienen otras funciones, principalmente funciones estructurales, ¿cierto? Eso también seguramente lo van a ver o ya lo han visto, pero de todas maneras es bueno recalcar, hacer esa observación. Bien, hay una pregunta acá, dice, ¿qué son ácidos? Bueno, también usted ya lo dijo algo, creo que. Sí, pero ustedes han contestado ya la segunda, me parece, ¿no? A ver, mejor les digo una cosa, a ver el concepto. ¿Qué son ácidos grasos esenciales? ¿A quién se denomina ácidos grasos esenciales y por qué? Yo, profesor. A ver, su Profesor, apellido, ¿puedo participar? sí, a Casilla, ver, profesor. Casilla, Casilla. Ujú. Casilla, Sí, profesor. a ver, Casilla. ¿Ya digo usted, a ver, ¿Casilla qué? ¿Casilla qué? ¿Casilla? Casilla quinoa, profesor. ¿Casilla? Casilla quinoa, Mayra. Sí, no, allá. Ujú. Y a ver, diga usted. Ya, profesor, van a ser, ¿no?, llamados esenciales porque por el simple hecho, ¿no?, de que nuestro organismo no las puede producir endógenamente, entonces vamos a tener que adquirirlas, ¿no?, mediante la dieta. Estas, por ejemplo, pueden ser el ácido alfa-linoleico o el linoleico, que van a ser, ¿no?, tienen que ser ingestadas mediante el alimento. Van a ser obtenidas, ¿no?, por medio, por ejemplo, por ejemplo, el omega 3 y el omega 6. En el omega 3, por ejemplo, los más importantes para nosotros serían el EPA y el DHA, que los vamos a encontrar, ¿no?, más que todo en todos los pescados de agua fría, como el atún, la sardina. Y en el omega 6, los que también nos interesan y son importantes para nosotros, sería el gamma-linoleico y el ácido araquidónico, los cuales los vamos a encontrar en el aceite de girasol, el maíz y las plantas, ¿no?, como la onagra. ¿Puedo Muy bien. participar, Sí, doctor? sí, hay que ver. Quispe Sueña, Quispe Sueña. sí, Digo usted, a ver. ya. Los ácidos grasos esenciales
Son aquellos ácidos grasos que el organismo no puede sintetizar, como ya había mencionado mi Así, compañera, ya le dije. ser Así, aportados por la dieta a través de fuentes de alimentos. Hay dos familias de ácidos grasos esenciales, son los omega 3 y los omega 6, que son ácidos grasos no saturados, y la mayoría proviene de plantas o de los pescados grasos. En los ácidos grasos omega 3, los tres principales son ácido alfa-linoleico, ácido eicosapentanoico, ácido docosahexaenoico. El ácido alfa-linoleico es convertido en eicosapentanoico y DHA en el organismo para que así sea más fácil para asimilar. Las principales fuentes vegetales de omega 3 son las algas y los frutos secos. También existen complementos alimenticios que contienen ácidos grasos de omega 3. De los omega 6, la mayoría de los ácidos grasos se integran en las dietas a partir de aceites vegetales como el ácido linoleico. El organismo convierte el ácido linoleico en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, gamma-linoleico y ácido araquidónico. Se ingieren a partir de varios aceites de origen vegetal. Así es. Mire, una cosa. Hay alguien que dice siempre que los recomiendan en la dieta. ¿Saben alguien por qué razón? ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué un ácido graso de tipo esencial, los omega, y realmente los omega 3 son buenos? A ver, ¿por qué los omega 3, los esenciales, como el caso de omega 3, son buenos, son saludables, son recomendables? Profesor, es que estos A ver, van a ayudar. El omega 3 es un regulador de la función cerebral. Entonces, en parte no es la importancia de esta porque va a ayudar al desarrollo cerebral, tanto el EPA como el DH en los niños. Sí, acotando eso sí, también su son... el apellido, ¿quién habló? Casilla, profesor. Casilla. ¿Casilla? Ajá. ¿Casilla quién? Sí, profesor. ¿Casilla quién? Ya, muy bien, señorita. Muy bien. Acotando a lo que dijo mi compañera, esto también son buenos para el corazón y los vasos sanguíneos, y esto de varias maneras, y también reducen los triglicéridos, un tipo de grasa en la sangre, y reducen los riesgos de latidos cardíacos irregulares, arritmias. También hay que ver de que el exceso también es malo, ¿no? O sea, no siempre, a veces hablamos que son buenos y comer de diestra y siniestra. No es tampoco tan de bueno decir, bueno, ya olvidémonos de los otros aceites y todos comemos aceite o comamos aceite omega 3 y omega 6. El omega 6 es inflamatorio, por eso que tampoco no, y no hay alimento, no hay aceite donde no haya una proporción ideal. Siempre hay una proporción mayor de los omega 6 frente a los 3. Los 3 son buenos. El omega 3, el 6 no es tan bueno, pero también excesivo consumo de estos también puede generar serios problemas. ¿Ya? Bien, vamos a ver otra preguntita. Dice, ¿cuál es la función de la bilis en la digestión? Señalen los ácidos biliares primarios y secundarios. Bueno, esto lo hemos visto hace un ratito. A ver, ¿quién habla? Yo, doctor, Chirinos. ¿Sí? ¿Apellido? Chirinos Condori, profesor. ¿Quispe Condori? Chirinos. Sí, así es Condori. Sí, doctor. Ya, sí, diga usted. Ya, bueno. Voy a explicar una parte de la pregunta. ¿Cuál es la función de la bilis en la digestión? Bueno, la tarea principal de la bilis es la emulsificación. ¿Y de qué se trata este fenómeno? Bueno, es mover el glóbulo insoluble para que así la enzima pancreática pueda actuar más rápido en ella. Es decir, va a facilitar la función de la enzima pancreática, ayudando al transporte de las grasas dirigidas hacia la mucosa intestinal, doctor. Gracias. Muy bien. Yo también, doctor. Sí, muy bien, señorita. Sí, ha hecho usted perfectamente. Lo que hace, esa primera parte, después otra vamos a dar a otra persona. Pero lo que se ha hecho muy bien, eso lo que hacen los sales biliares es prácticamente disgregar podríamos decir, este glóbulo, como usted ha dicho, de grasa,
y hacerlas más pequeñas, dando mayor acceso a que las enzimas puedan actuar, las enzimas principalmente pancreáticas que van a degradar, ¿cierto? Esa es la función. Eso es prácticamente emulsificar, hacerla en gotas más pequeñitas para que así las enzimas puedan actuar y degradar cada uno de estos. Muy bien. Ahora a ver, otra persona que me señale los ácidos biliares primarios y secundarios. ¿Sí? Yo, doctor. ¿Ya? ¿Su apellido? ¿Apellido? Arana Figueroa. Arana Figueroa. Diga usted, señorita Arana. Mayra. Ya. Los ácidos biliares primarios son aquellos que se forman en el hígado a partir del colesterol. Los más abundantes son el cólico y chenodesoxicólico, que estos representan el 80% de los ácidos biliares. Y bueno, una parte de los ácidos biliares son formados a partir de los ácidos biliares primarios. Los ácidos biliares primarios se transforman en ácidos biliares secundarios mediante la reducción bacteriana en la posición 7 de la estructura anular, dando lugar a los ácidos biliares secundarios que son desoxicólico y el ácido litocólico. Así, muy bien. ¿Viste? Perfecto, yo creo que no hay más que decir allí. Solo yo quería hacerles un agregadito que no está cayendo las preguntas. Quería preguntarles, estos ácidos biliares, sean primarios o secundarios, así como tales no están o están unidos a alguien más. Funcionan solos, así como ácidos biliares, bueno, ácido cólico, está como ácido cólico, ácido desoxicólico, quenodesoxicólico, litocólico, ¿están así solamente o se unen a alguien más? ¿Alguien me puede decir? A los Solo así. fosfolipidos. A ver, ¿sigue usted? Yo pensaba que los ácidos biliares estaban junto a los fosfolípidos para la solubilización del colesterol en la bilis. Ah, no, claro, se unen a ellos, pero... No, yo preguntaba, por ejemplo, ahí se habla, por ejemplo, del ácido, lo puedo decir, pero si lo digo ya me dicen ustedes todo. Así como hay un ácido taurocólico, ¿qué quiere decir que está cuando hablamos de ácido taurocólico? Que está unido a la taurina. ¿Cierto? O sea que estos ácidos biliares se unen, no solamente, no están así solos, también están generalmente unidos por ejemplo, al ácido táurico, a la taurina. Y da, por ejemplo, el ácido taurocólico, tauro desoxicólico. Y si están a la glicina, que también se unen a la glicina, están como el ácido glicocólico, ¿cierto? Entonces, esos nombres también ustedes lo han escuchado, que estos ácidos biliares están finalmente unidos, están a la glicina o a la taurina, y dan lugar a estos nombres que normalmente con que se los conoce o se les escucha a veces mencionar. El ácido cólico está como ácido taurocólico o glicocólico, según esté unido a la taurina o a la glicina, y así es como también funcionan. Pero esa porción que ustedes me han dicho realmente es suficiente, o sea, cuáles son los primarios, cuáles son los secundarios y dónde actúan y qué es lo que hacen realmente, cuál es el objetivo de todos estos ácidos, que es prácticamente disociar esas pequeñas masas de grasa en hacerlas más pequeñas para que así tengan acceso más fácil, como muy bien lo han explicado, fácil acceso a las enzimas que tienen que digerir, es decir, a las fosfolipasas, a las lipasas, a las colesterol-esterasas, que son todas las enzimas que están implicadas en la digestión de lípidos en el tracto digestivo, para permitir su absorción, así ya como pequeñas bolitas, que son las micelas, que puedan atravesar las microvellosidades del intestino. ¿Cierto? Aquí vamos a ver. Acá dice, ¿cuál es la opción de la bilis? Ahí está. ¿Cuál es la relación metabólica entre el colesterol y los ácidos biliares? Ya, profesor. Ya, a ver, sí, sobrino. Hierba, Carrillo, Xiomara. Hierba, Carrillo, a ver, vamos a ver acá. Ya, un momentito. Del grupo de profesor Juan Aquino. Sí, sí. Ya, ¿y usted? Ya, primeramente, el colesterol
va a ser una molécula de la cual se van a sintetizar ácidos biliares. Por eso tiene esa relación metabólica de reciprocidad. A su vez, tenemos que resaltar que los ácidos biliares tienen regiones polares y apolares, lo que va a permitir en este caso, como ya dijeron anteriormente, de que la bilis pueda emulsificar, en este caso, al colesterol y a las grasas. También, a su vez, por otra parte, el colesterol va a ayudar también en la hipomotilidad de la vesícula, lo que va a demostrar un defecto muscular responsable de la hiporrespuesta vesicular asociada al exceso de colesterol en la membrana de las moléculas musculares lisas de la vesícula. Así es, muy bien. Creo que esa es la función fundamental, pues esa es la relación, y además otra función que habíamos olvidado un poquito de esta relación de ácidos colesterol y ácidos biliares. Muy bien, señorita Yerba Carrillo. Perfecto. Creo que ha hecho una buena explicación de este, algo más a ver que podríamos decir. Bueno, mayormente eso es, ¿no? Que es el colesterol es el sustrato de los ácidos biliares. Algo más aquí había que, no sé, estaba acordándome, bueno, pero ese es, hasta que me acuerde, mejor nos vamos, hacemos otra preguntita. Dice, ¿qué tipo de modificaciones químicas, bueno, eso era lo que venía, qué tipo de modificaciones químicas, está bien, sufren los ácidos biliares? A ver. Sí, bien. Una pregunta. ¿Su apellido? Tapia Díaz. ¿Cómo? ¿Apellido? Tapia Díaz. Tapia Díaz. Tapia Díaz, muy bien. Sí. Bueno. Sé que tanto los secundarios, bueno, se encuentran en los aminoácidos, o sea, los ácidos primarios y secundarios se encuentran en los aminoácidos, formando los ácidos biliares conjugados. Los aminoácidos que se unen a estas moléculas son la glicocola o glicina y la taurina. La conjugación permite que su solubilidad en el medio acuoso sea más elevada. La función se realiza a nivel del yeyuno y son reabsorbidos y recuperados a nivel del ileón terminal. Esta reabsorción se realiza en un 95% por difusión pasiva y por transporte activo secundario. La circulación enterohepática permite que sean reconducidos hacia el hígado para ser de nuevo reutilizados. En cada comida, este círculo se realiza de 2 a 3 veces, lo que supone que la recirculación de 6 a 8 veces al día. Cada molécula es capaz de llevar a cabo 15 a 20 vueltas antes de ser degradada y sustituida por nuevas síntesis. Con este tipo de reacciones químicas. Muy bien. Perfecto. Perfecto, muy bien. A ver, entonces, algo más de esta creo que no hay más que decir. Son la unión, justamente de eso que ya me había adelantado antes, no había visto esta pregunta, entonces está bien. Usted dice, incluso me ha dado el detalle de esa unión y de esa función que cumple esta unión a la taurina o bien a la glicina, ¿sí? Acá dice, ¿cómo se manifiesta, cómo se mantiene el colesterol en estado soluble en la bilis normal humana? Ahí está bueno. A ver. ¿Quién quiere responder esta? ¿Cómo se mantiene el colesterol en estado soluble en la bilis normal humana? Doctor. ¿Sí? Diego Alonso Albisquispe ha respondido por el chat. ¿Diego Alonso? Sí, doctor. ¿Ya? Albisquispe, de su grupo, doctor. Bueno. Diego Alonso Albisquispe. Ya, listo. Ya, doctor. Dice, el colesterol se mantiene soluble en la bilis como resultado de su incorporación a micelas compuestas de fosfatidilcolina y ácidos biliares. ¿Cómo se mantiene el colesterol en estado soluble en la bilis normal humana? ¿Y por qué? Aquí se atribuye que se mantenga en estado soluble.
¿Qué diferencia hay entre el colesterol en estado soluble y el colesterol esterificado? Si le digo el colesterol esterificado y el colesterol libre, ¿cuál de los dos es el que está presente, el que es el soluble? ¿Cuál de los dos se le podría decir que es el soluble en el medio acuoso? ¿El colesterol libre o el colesterol esterificado? El colesterol libre, doctor. ¿Por qué? Doctor, yo creo que el colesterol libre, ya que como en este caso la bilis va a tener ese, ese carácter de también ser eh, hipo... eh, eh, yo creo que el colesterol libre, porque la bilis va a hacer que este colesterol se emulsifique y el emulsificarse se va a mantener en un estado o va a permitir de que este se degrade de manera más factible. A su vez sabemos que que el colesterol, igual que algunos triglicéridos, son poco solubles en sistemas acuosos, lo cual va a permitir de que los ácidos biliares, que son antipáticas derivadas del colesterol, sean capaces de solubilizar estos lípidos, porque son como que sus derivados. Más que todo yo lo pregunté, su apellido. Hierba Carrillo. Hierba Carrillo. Muy bien. Y usted, lo que yo preguntaba más que todo, me refería al hecho de que cuando hablamos de colesterol libre y el esterificado, cuando ya habíamos visto, creo, en alguna oportunidad anterior, creo que ya lo habíamos explicado, que el colesterol hay dos formas, el libre y el que está esterificado. ¿Qué quiere decir esterificado? Unido a un ácido graso. ¿Por qué lugar? Por ese grupito 3OH que tiene el colesterol. Pues bien, cuando está solo, sin esterificar, ese grupito, el colesterol libre, presenta el grupo OH. Ese grupito OH, en cierto modo, ese le confiere a la estructura toda general, le confiere solubilidad. Y por eso cuando hablamos de lipoproteínas, este pez se ubicaba en la parte externa. En cambio, el colesterol esterificado, ese grupito OH, que es el responsable de la solubilidad, ya está ahora formando un enlace éster y con un ácido graso. Y todo el conjunto pues realmente resulta ser totalmente insoluble. Y por eso que ese no podía estar, en el caso hablando de las lipoproteínas, podía estar fuera, tenía que estar encerrado dentro junto con los triglicéridos que también son insolubles totalmente en agua. Eso es, más que toda la pregunta iba orientada a por ese lado, más que todo para ver qué diferencia hay entre el colesterol libre y el colesterol esterificado. Incluso hay algo más, que cuando hablamos en la bilis, ¿cuál de los dos colesteroles es el que está más abundante? A eso es a donde yo quiero apuntar. ¿El colesterol libre o el colesterol esterificado? Es al revés de lo que ocurre en plasma, por si acaso, para que tengamos ya una idea. ¿Cómo está el colesterol en plasma? ¿El libre o el esterificado está en mayor proporción? Ustedes, por lo que me han dicho ahorita, ya me pueden decir, pero quisiera que me lo hagan saber. Doctor, en el plasma considero que se halla el colesterol libre debido a que este se va a desplazar sin ningún tipo de impedimento, porque si fuera esterificado, al ser grasa, yo creo que se asentaría. Bien, mire, su respuesta de repente no es la acertada, pero ¿cuál es su nombre para poner de todas maneras su intervención? Que me hace justamente recordar un aspecto. ¿Su apellido? Chirinos, doctor. ¿Chirinos? Sí, doctor. ¿Jazmín? Sí, doctor. Ah, ya. Muy bien. Mire, yo le voy a poner acá su intervención. Bien, porque justamente, en realidad, no es un hecho que me hace recordar que bien, en un buen momento me lo ha dicho de él. A veces pensamos de que el colesterol, los lípidos pueden estar libres. El colesterol
Ningún lípido puede estar así, como se dice, boyando en el medio. Todos que tienen que estar formando parte de una estructura, de una... ¿Y qué estructuras son? Esas partículas llamadas lipoproteínas. Y si hablamos de colesterol libre, sea colesterol libre o esterificado, cualquiera de ellos nunca pueden estar libres. Siempre están unidos, están formando parte de una partícula que en este caso son las lipoproteínas. Si no me decía eso, hubiera quedado así. Entonces, el hecho de ser solubles simplemente le hace de que estos estén ubicados, ese colesterol esté ubicado en la parte periférica de las lipoproteínas, mientras que el esterificado esté dentro. Pero eso no dice que esté realmente libre. Ahora, puede haber algo libre, pero mayormente nunca se ha encontrado, o si es una cantidad muy pequeñísima, así libre, es solo. No, siempre está formando parte de una lipoproteína. O por fuera, en la superficie, o dentro. Ahora sí, más bien, a donde iba a decir era, ¿en qué proporción está? Yo dije, es lo contrario. Un momentito, ¿eh? Se me está interrumpiendo mi hijo que está cantando. Un momentito, ¿eh? Un segundito. Por favor. Ahora sí, a ver, por favor. Mi hijo estaba muy alegre, está cantando. ¿Qué ha pasado aquí? Bien, miren. Entonces, a lo que le iba a decir es lo siguiente. En la sangre, normalmente, el 60-70% está como colesterol esterificado. Y solamente un 30% está como colesterol libre. Eso es en el plasma. Pero hay que ver de que esto, sea uno, sea el otro, siempre está en forma de lipoproteínas. En el estado, como mismo acá usted mismo lo ha dicho, colesterol en estado soluble. Ya eso hace ver que es el colesterol, ¿de qué tipo? El colesterol libre, ¿cierto? Que tiene su grupito OH. Ese es el que predomina en la bilis. Ahora es al revés. 60-70% está como colesterol libre. Y solamente un 40% o 30-40% como colesterol esterificado. Eso es en la bilis. ¿Ya? Entonces es al revés de lo que ocurre en el plasma. En el plasma casi un 60-70% es esterificado, casi todo. Ese quiere decir que está en el núcleo de las lipoproteínas. Y solamente un 30% sería lo que está en la superficie. Eso es en el plasma, es decir, como kilomicrones. Kilomicrones o lipoproteínas. Mientras que en la bilis es al revés. 60-70% está libre, es decir, con su grupito OH expuesto, y solamente una pequeña cantidad, que sería el 30% restante, o un poquito menos de repente, está como colesterol esterificado. Es al revés de lo que está aquí. Eso para no olvidarse nada más. A eso iba cuando yo apuntaba la pregunta, ¿ya? Pero qué bien que me lo dijeron. Es que eso, a veces la pregunta de ustedes, aunque no me la respondan bien, yo les puedo dar su intervención. Me dan realmente el momento oportuno para aclararles esos detalles. Muy bien hecho. A ver, esa pregunta estaba así, esa era. Entonces ahora aquí pasamos a esto. Dice, ¿qué factores físico-químicos dan lugar a la formación de cálculos biliares de colesterol? Ya, profesor. Sí, a ver, de usted. Chambi Talavera. Chambi Talavera. Sí. Ya. Más que todo se dan por tres alteraciones, que son la sobresaturación de la bilis con colesterol. Esto significa que hay más cantidad de colesterol en la bilis del que puede disolver las sales biliares. Nucleación del colesterol en la bilis debido a un normal balance de proteínas y otras sustancias. Y permanencia en la vesícula cuando la misma no se contrae lo suficiente para vaciar su contenido regularmente. ¿Algo más? No, nada más, profesor. Sí, creo que esto es lo más importante. Lo más importante, número uno, es justamente la mayor proporción, ¿cierto? La mayor cantidad. Es susceptible
de que estos puedan comenzar a formar estos cálculos, a agrumarse, a unirse entre ellos. Por el hecho mismo de que son polares, justamente eso pueden atraer, unirse a ciertos elementos con cargas opuestas, o sea, si son OH o negativos, se unen con compuestos que tienen carga negativa, perdón, positiva, y eso van formando cálculos y se van conglomerando entre ellos. Bien, entonces ahora dice acá, a ver, ¿cuál es la composición de la bilis? A ver. Profesor, ¿puedo participar? Sí, Sigues sí, López, Carla. apellido, Sigues apellido. López, Carla. Sigues López, Carla. Siguas López Sigues Carla, López, del grupo de Ya. grupo de Aquino, ¿no? Sí, del doctor Aquino. Siguas López, Sí, Sigues López. ya, La bilis es una secreción líquida amarillenta, amarronada o de color verde oliva y de sabor amargo producida por el hígado de muchos vertebrados, como es el ser humano. Interviene en los procesos de digestión funcionando como emulsionante de los ácidos grasos. Contiene sales biliares, proteínas, colesterol, hormonas y agua. Y bueno, la bilis está compuesta de agua, colesterol, lecitina, que es un fosfolípido, pigmentos biliares, que es la bilirrubina y la biliverdina, los sales biliares como el glicolato de sodio y taurocolato de sodio e iones de bicarbonato. así es. ¿Puedo participar? Sí, a ver, su apellido. Quispe Sueña, María Fernanda. Quispe Sueña. Sí. Ya, está bien. Ya. Sus componentes principales son agua en un 95% y colesterol. También contienen sales biliares, bilirrubina, cobre y otros metales. También minerales como el potasio y el sodio. La función del agua en este y de las sales disueltas en ellas son las de neutralizar el ácido clorhídrico que pasa del estómago al intestino delgado. Las sales biliares están formadas por 4 tipos de ácidos, que son los encargados de emulsionar las grasas de los alimentos para su digestión. Los pigmentos como la bilirrubina y biliverdina tienen como función principal de esto colorante y son excretadas con las heces dándoles su color, el color típico que estas tienen. Sin embargo, cuando se acumulan en la sangre producen una enfermedad llamada ictericia. Se caracteriza por una pigmentación amarilla en la piel y ojos. Ajá. Muy bien. ¿Viste? Algo más quería. La respuesta perfecta, ya no hay otra cosa. Justamente ha dicho usted lo que se debía. Acá te iba a decir una cosita que se me estaba pasando en ese momento, que lo iba a hacer. Cuando hablamos, por ejemplo, de que se considera a veces que la ingesta de vitamina C, ácido ascórbico, normalmente siempre tiene asociado una disminución de los niveles de colesterol. ¿Qué relación tiene eso con relación a esto de los ácidos biliares? ¿Tiene algo que ver la presencia de ácido ascórbico con la formación de ácidos biliares? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene? Pues seguramente que alguien más de uno de ustedes ha escuchado que el ácido. ¿El doctor está hablando o se ha ido a mi internet? Creo que se le ha ido el internet. Hay que decirle, tal vez está hablando porque su micro sigue encendido.